El renacimiento de Cervantes. Javier Villaurrutia. Aumentar la literatura en torno a Cervantes es una operación sencilla, al alcance de apresuradas manos. Darle un nuevo e inteligente sesgo a la posición habitual de la crítica y con la aportación de un solo número bibliográfico, borrar tantos criterios erróneos, tantas ideas envueltas en bruma y temerosas de claridad, es difícil, laboriosa tarea. En torno a Cervantes, el deber de la crítica consiste en quitar pesos, abrumadores pesos de encima, para lograr una silueta más dibujada, airosa y sintética del escritor. Américo Castro aumenta la cifra de libros sobre Cervantes con un nuevo volumen, El pensamiento de Cervantes. ¿La aumenta? Más justo sería decir que la disminuye. Su intromisión hace salir automáticamente del campo cervantino muchos románticos criterios. Américo Castro dirige una idea centro, tendenciosa y justa, que hace de columna vertebral, forma la unidad e impone un método de ordenación y distribución a su obra. No es por una simple manía imaginista que hablo de columna vertebral. Osteología, mejor que miología o neurología, me parece este juicio sobre Cervantes. Duro y estricto, mejor que de ágiles músculos o de alterados nervios. Américo Castro se propone fijar de una vez para siempre la intensidad, la variedad de las líneas que trazaron el pensamiento de Cervantes. No se propone seguir el trayecto de un cuerpo, sino el trayecto de una inteligencia. Hay un momento en el curso del camino, un punto en donde la línea vertical que forma la Y se abre y separa en dos porciones que ya no volverán a encontrarse jamás. Hay en la crítica cervantina una idea en la que no solo es imposible, sino melancólico, pretender conciliar los criterios. Trátase de la inconsciencia artística de Cervantes. Cuando se llega a este punto de la Y, a este momento del viaje, es preciso optar por seguir a aquellos que la afirman o a la minoría que la niega con firmeza. En el escollo de la inconsciencia artística del autor del Quijote han chocado afinadas inteligencias: Menéndez Pelayo, Ganivet, Unamuno, Savi López han contribuido a que Cervantes sea considerado como un bello trozo de naturaleza, una roca o una cascada, y el Quijote como un fruto imprevisto, como un milagro. La idea ha corrido por rumbos y caminos. Cervantes acaba por ser considerado ingenio vulgar, autor involuntario de una obra magnífica. Américo Castro, enemigo inteligente y decidido de este sencillo modo de resolver el problema del pensamiento de Cervantes, emprende un viaje de humanista y de conocedor de literaturas comparadas para situarlo en su época histórica e ideológica y descubrir en él un oído atento a las voces de la cultura que somete y esclaviza el don espontáneo, tornándolo artístico regalo. En España se inicia la hora de las rectificaciones a don Marcelino Menéndez Pelayo, tan atento a todas las cosas y en consecuencia tantas veces distraído. También ha sonado la hora del homenaje a Ramón Menéndez Pidal, menos ambicioso y en consecuencia más seguro. La obra de Castro viene a contrariar el apresurado criterio de Menéndez Pelayo sobre Cervantes, a quien tacha de falto de afición por las ideas. Coincide, en cambio, con las afirmaciones de Ramón Menéndez Pidal acerca de la voluntad artística de Cervantes. Cuánta meditación no revela la depuración del tipo quijotesco, cuán íntima y prolongada convivencia del artista con su creación. Cervantes quiso dejarla con todas las ligeras inconsecuencias de una improvisación muy a la española. Pero esa improvisación en modo alguno supone inconsciencia, sino imprevisión viva, penetrante.
Ramón Menéndez Pidal ha puesto el dedo incrédulo, el dedo científico, en la llaga de la crítica cervantina, que cree ciegamente en la miseria ideológica de Cervantes. Américo Castro desenvuelve, con meditadas razones, su propósito de revelar al Cervantes untado de la cultura digna de su genio y de su época, en una obra de revisión minuciosa que acabará con la idea de la creación espontánea, que es una idea estética prehistórica. Los alemanes dicen, refiriéndose a Shakespeare, Unser Shakespeare. Los ingleses consideran clásico suyo a Montaigne, Our Montaigne, significando de este modo la comprensión profunda y el deseo del conocimiento exacto que un autor extranjero ha acabado por despertar. Ahora, en España, no un extranjero, sino un español muy vivo y enraizado, está a punto de lanzar la teoría del italianismo de Cervantes. ¡Cervantes italiano! ¿No es esta una manera de abrir los ojos a tantos críticos que se han empeñado en estudiarlo, encerrándolo en la vida popular española y solo en ella, sin considerar las influencias del pensamiento extranjero, antiguo y contemporáneo, y las consecuencias de una nueva respiración regulada en el viaje a Italia? El viaje de Goethe a Italia, y más modestamente, el viaje de Velázquez, no fueron un simple cambio geográfico. ¿Por qué un hombre como Cervantes no había de reaccionar, rechazar y recibir formas y temas de un país, de una época rebosante de incitaciones? El viaje de Goethe a Italia es un momento significativo en su vida. También el viaje de Velázquez. El viaje de Cervantes fue solo hasta ahora una cifra más en la memoria de los pescadores de cifras. La erudición cervantina se había conformado con el procedimiento muerto, ya que no producía consecuencias, de la búsqueda y registro de todos los movimientos físicos de Cervantes. Este viaje a Italia, que Castro considera esencial en su desarrollo, era pues un simple hecho como otro cualquiera. Aquí ocurre comprobar una idea pirandeliana. Los hechos, cuando no están llenos por ideas, ¿qué son sino sacos vacíos? Américo Castro se encarga de dar cuerpo a este viaje a Italia, y con un procedimiento de recreación artística muestra a Cervantes nutrido de la ideología de su tiempo, y le señala las fuentes a que recurrió por afinidades instintivas o de elección. Este nuevo Cervantes fue un hombre del Renacimiento italiano, sacudido por los conceptos que se derramaban en toda Europa, ayudados por el movimiento de reforma, que habían de tocar a España a su debido tiempo. Erasmo influye sobre el autor del Quijote, directamente o a través de sus traductores españoles, Mal Lara. También León Hebreo y Baltasar de Castiglione imprimen en Cervantes la idea de naturaleza como realidad divina, iniciándolo en la corriente filosófica de ese tiempo, el neoplatonismo. El nuevo Cervantes, italiano más que español, al participar de esta ideología, se convierte en un europeo. El mismo Américo Castro se asombra, tan certero es su descubrimiento, de encontrar en Cervantes desarrollados armoniosamente los más finos temas del Renacimiento. La obra de Castro supone una labor larga, despaciosa, lentamente pensada, y ahora en el libro, sabiamente gobernada. Método filológico es el suyo, pero también y principalmente método filosófico. Américo Castro domina por completo la técnica del erudito, pero no la ostenta porque no es un virtuoso de su instrumento, sino un maestro. El conocimiento que revela en literaturas comparadas y su buen estilo de escritor, que lejos estamos de las páginas oratorias del inevitable don Marcelino, hace blandas las naturales durezas del oficio. Su libro está tendido como el lazo del cazador inteligente, con toda suerte de previsiones, con un desarrollo perfecto en el que una página se conecta por medio de una simple anotación tipográfica con otra más lejana del mismo libro, ampliando el concepto que no convenía agotar
antes de tiempo. Jugando con una frase de dos filos, podemos decir, sin temor a herirnos, que por su doctrina y por el resultado que alcanza, el libro de Américo Castro puede llamarse El Renacimiento de Cervantes.